Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero que todo, un placer el tener tanto al público como a cada uno de los panelistas que hoy nos acompañan en cada miércoles, como ya es tradición, en cada conversatorio. Estamos reunidos aquí por parte de la Escuela de Derecho de la Pucamaima, el Comité de Estudiantes, y estamos acompañados también en la conformación de este conversatorio de organizaciones como la FINJUS y una Peña por un país. La tarde de hoy estaremos hablando sobre el tópico relativo a la propuesta de ley de extinción de dominio, y nos acompañarán dentro de la mesa de panelistas diversos especialistas. Tenemos primero a la licenciada Génesis Bello, quien es egresada de la carrera de Derecho de nuestra alma mater, con un magíster en Derecho Internacional, mención Comercio Exterior, y actualmente labora como investigadora asociada del área de justicia en la FINJUS. Asimismo, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Pascal Peña, egresado de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría, un posgrado en Economía para Negocios y una maestría en Derecho de la Regulación Económica, una maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales de la Sorbona, en París, y un doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, tendremos a futuro la presencia del licenciado Olivio Rodríguez, quien es socio fundador de Escobar Pérez Rodríguez y Asociados, y dentro de su ejercicio profesional se ha concentrado en las áreas de Derecho Público, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional. Es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Iberoamericana y es el profesor fundador del Máster en Derecho de la Administración del Estado del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Asimismo, tenemos la presencia del licenciado Cristóbal Rodríguez, quien es un abogado de renombre constitucionalista y profesor universitario, coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana. Por último, pero no menos importante, usaremos de la presencia del moderador Servio Tulio Castaños, quien es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia FINJUS y miembro del Consejo Nacional de Defensa Pública. Como pueden ver, tenemos una mesa de panelistas y de un moderador exquisita. Esperamos que sea un encuentro, un intercambio de conocimientos, tanto desde el público como desde cada uno de estos expositores. Es así como entonces le pasamos la palabra al director de la carrera, Héctor Alíes. Un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a esperar que Cristóbal se una a nuestro panel. Bienvenido, Cristóbal. Para la Escuela de Derecho, el campus de Santo Domingo, de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es todo un honor recibir en el día de hoy a este panel de especialistas para tratar un tema que se encuentra intensamente en la palestra pública, discutiéndose un proyecto de ley de gran importancia en el cual se cuestionan elementos constitucionales de responsabilidad de la ley, cuestiones de derechos fundamentales, si también debe ser una ley orgánica o no, distintos elementos que son los que motivan e impulsan la celebración en la tarde de hoy de este conversatorio. Agradecer a la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, en la persona de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, y quien será el moderador de este interesante panel, por apuntar a nosotros, por convocar a la Escuela de Derecho de Pucamaima a que celebremos este encuentro que ya finalmente se hace realidad. Igual agradecer el auspicio y el interés por tratar
temas importantes para la institucionalidad de la República Dominicana, la peña para un mejor país, en la persona de su presidente, el coordinador Jorge Dargán, a quien le doy la bienvenida y que le agradezco también que se encuentren apoyando esta importante actividad. Y a todos ustedes, estudiantes, profesores, invitados especiales, quiero destacar la presencia de algunos estudiantes de secundaria que se encuentran visitando la universidad en el día de hoy, conociendo sus instalaciones y la carrera de Derecho. Para nosotros esto es lo que hacemos siempre, traer los temas de actualidad, colaborar como universidad con la vida, institucionalidad, con el sistema de justicia de nuestro país. En este caso, trayendo un panel para discutir y debatir ideas sobre este importante proyecto de ley. Espero que para todos sea de mucho provecho, de su agrado y que vayan formulando sus preguntas, porque conforme Sergio Tulio me comunicó, no queremos que esto sea un simple monólogo de los expositores, sino que ustedes puedan integrarse en el diálogo y en la conversación a través de sus preguntas. Nuevamente agradecer a Fringos, a Cristóbal Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional, a Pascal Peña, profesor de Derecho Internacional, Derecho Administrativo y otras asignaturas, y Génesis Bello, egresada nuestra, que también es una de las abogadas que promete mucho en el ámbito penal en cuanto al análisis e investigación del sistema de justicia en nuestro país. Sean todos bienvenidos, esperando también y excusando al profesor Olivo Rodríguez Huertas, quien por motivos profesionales nos comunica que se integrará más adelante. O sea que muchísimas gracias por su presencia y dejo esto en manos del moderador del panel, el profesor Sergio Tulio Castaños. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Digo, primero, Héctor, felicitar a la universidad porque esta universidad, su escuela de Derecho, ha sido la mejor ranqueada en el país. Es decir, que el hecho de que estemos todos en este recinto académico no deja de ser un verdadero lujo. Y ojalá y todos nosotros estemos conscientes de esa realidad. Al final, y tú lo sabes, Cristóbal también, Pascal también, el maestro es un educador y la escuela es su fundamento. Y qué bueno que estemos aquí en esta escuela, tratando un tema que ha generado tantos debates. Y generó debates no solamente en esta propuesta de ley que hay a lo interno del Congreso, sino que comenzó a generar los primeros debates cuando estábamos en la Comisión de Verificación en la Constitución del 2010, que es donde aparece por primera vez la figura de la extinción de dominio en la Constitución en la República Dominicana y en nuestro ordenamiento jurídico. Como decía Héctor, se trata de un panel de lujo que va a tratar un tema sumamente controversial, pero como ustedes verán, y esa es la visión que tenemos desde la Fundación, todos estos debates que se han presentado en la República Dominicana ya fueron resueltos y se presentaron en la mayoría de los países en donde ya estas leyes se promulgaron. Es decir, que los precedentes están ahí. Obviamente, ustedes se van a dar cuenta que cuando tú lees las diferentes legislaciones, tú te encuentras con que en México y en Colombia el tratamiento probablemente fue diferente al que le dieron los demás países del área, porque desde el texto constitucional vinieron configurados una serie de elementos que evidentemente lo diferencian de los demás países. Me refiero a un tema que ha generado mucho debate, como es el tema de elevación fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes van a ver que el debate ciertamente se ha concentrado en retroactividad, si es orgánica o no la ley. Lo cierto es que aquí hay algunos antecedentes con relación a si es orgánica o no esta ley, que es posible que
algunos de los expositores que conforman el panel hoy lo puedan poner sobre la mesa, y eso puede llevarnos a ciertos niveles de claridad al debate. Yo lamento, pero a lo imposible no estamos obligados, a que en esta mesa no estén hoy otros juristas que han venido durante años tratando el tema. Y ustedes saben quiénes son, los que son profesores de esta universidad. Ricardo Rojas, el profesor Jorge Prats, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por una razón de tiempo y espacio, no era posible que confluyeran todos. Pero es bueno reconocer que en el país la clase jurídica ha mostrado un interés en un tema que nos ha ocupado y preocupado a todos. Otra cosa, nosotros también tenemos que desmontar mitos alrededor de esta legislación. Yo pienso que quizás los estrategas, en el marco de incentivar o motivar una eventual aprobación de esta ley, yo creo que la estrategia no fue la correcta, porque a fin de cuentas, esta no es una ley propiamente para combatir la corrupción. Esta es una ley para combatir y darle frente al crimen organizado. Eso es bueno tenerlo bien en cuenta. Entonces hay que comenzar a desmontar mitos. En los países en donde esta legislación existe, tampoco con ella no se ha utilizado de herramienta como para iniciar una cacería de brujas. Eso no es así. Lo importante es que la ley contemple las garantías del debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes verán cosas interesantísimas, como por ejemplo, quién tendrá la responsabilidad, quién tendrá la custodia de lo que, como extinción de dominio, entonces se obtenga. Y otra cosa importante, y es bueno que ustedes se lo lleven en la mente. Esta ley se llama Ley de Extinción de Dominio. Esta ley no se llama Ley de Extinción de Derecho de Propiedad. Porque ahí probablemente estaría la génesis del problema. Probablemente. Es una ley de extinción de dominio. Ojalá que el profesor Olivo Rodríguez Huerta pueda acompañarme, porque yo tengo que ser honesto y ser justo. Él fue el ideólogo de que eso estuviera en la Constitución. Es más, se lo voy a poner más fácil. Él fue el que creó este problema. Entonces hubiese sido bueno que el profesor explicara, que le sobran argumentos, todo lo que fue ese proceso y por qué en la Constitución del 2010 nada pudimos introducirle esta figura que, sin lugar a dudas, va a ser una figura que va a contribuir, vuelvo y reitero, a darle respuesta al crimen organizado, que hoy, por falta de una legislación como esta, se nos están presentando muchos inconvenientes. De todos modos, son 4 los panelistas, hasta el momento son 3. Génesis Bello es una investigadora egresada de esta universidad que ha venido tratando este tema durante años desde la Fundación Institucionalidad y Justicia. Ella tiene algunos 5 años y ese ha sido uno de sus ejes de trabajo. Y ella tiene una visión comparada de la figura de la extinción del dominio. Y quiero darle la palabra a ella. Cada uno de los expositores tendrá unos 12 minutos, a lo sumo 15, porque lo que queremos es mostrar o despertar el interés en ustedes y que ustedes se motiven a hacer preguntas después. ¿Ok? Así que con ustedes les dejo entonces a Génesis Bello. Buenas tardes para todos ustedes. Primero, agradecer a esta alta casa de estudios, mi alma mater, al Comité de Estudiantes, a la Escuela de Derecho, a la Peña por un Mejor País y obviamente a la Fundación Institucionalidad y Justicia, de la cual formo parte y he estado trabajando un poco este tema durante, digamos, los últimos 4 años más o menos. Yo voy a aprovechar que me ha tocado la parte introductoria de este panel de exposición
para darle una mirada a la propuesta de ley que en este momento cursa en el seno congresual de extinción de dominio, darle una mirada desde la naturaleza jurídica de la institución. La acción de extinción de dominio tiene una naturaleza jurídica propia que se rescata con unas particularidades específicas, digámosle a esto, autónoma, constitucional, jurisdiccional y sin apegos a otros procedimientos que ya conocemos. Es decir, tiene una mixtura que interesa recalcarla, que interesa verificarla, para que entendamos por qué amerita una propuesta de ley, que tengamos cuidado, que tengamos mayores visos de estudios, de tecnicidad alrededor de la configuración normativa de esta acción. Y sobre todo quisiera enfocar que esta ley no me parece sea una para anotarse un gol político. No se trata de un gol político alrededor de una ley como esta, que tiene un enfoque y un encuadre tan particular y que necesita establecerse desde su naturaleza propia. En este sentido, primero indicar que la ley de extinción de dominio entra en el rejuego de los ordenamientos jurídicos de los países de la región, entendiéndola como una estrategia política criminal. ¿Y por qué digo esto? Una estrategia política criminal a razón y a sabiendas de que el auge de la criminalidad y de la delincuencia organizada va años luz más adelante que la persecución y la adecuación de los sistemas normativos. Y eso es un hecho, eso es así, eso no amerita mayor discusión. Imagínense ustedes, o sea, ¿creen ustedes que cuando por fin el aparato estatal, en nuestro caso, con la titularidad que tiene el Ministerio Público, logra perseguir, logra arrestar 2, 3, 4, 5, quizás un poquito más, miembros de una red de delincuencia organizada, ¿creen ustedes que no ha habido todo una estela que han dejado y que no han establecido unas estructuras que fácilmente cambian cabecillas y siguen operando normalmente? ¿Qué es lo que han identificado los estados en esta materia? Que hay un aspecto que se necesita golpear para poder debilitar las armas que tiene la delincuencia organizada, y esto es el poder económico, las grandes y exorbitantes fortunas que se generan alrededor de la delincuencia organizada. Y esto tiene una razón incluso de justicia social. Y esta parte, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana la ha enfocado de manera muy interesante, indicando que no se puede asegurar un orden justo si a los derechos no se accede de manera lícita. Si estamos hablando que los derechos, cualquiera, es decir, derechos, bienes y a la protección de los mismos se puede acceder mediante el ilícito, entonces el Estado estará premiando la conducta que por otro lado penaliza. En este sentido, quisiera recordar que cuando la delincuencia organizada se establece, poniendo empresas, dealers, casas de préstamo, aseguradoras, hace lo que se denomina una extorsión al circuito económico, haciendo una competencia desleal con aquellos que trabajan de manera honrada, que trabajamos de manera honrada, que duramos un espacio de tiempo en el estudio, en el trabajo honesto, para poder acceder a ese tipo de particularidades de bienes. Y no solo eso, sino que ese engranaje necesita, para subsistir, tener un enclave en el aparato estatal gubernamental. Es decir, que esto corroe nuestro gobierno, es decir, todas las estructuras gubernamentales la corroe a través de la corrupción. Así que si no atacamos la delincuencia organizada, estaremos también dejando el aumento y premiando quizás que se generen mayores núcleos o nidos de corrupción. En este sentido y en este contexto es que podemos establecer que la ley de extinción de dominio se erige como una estrategia que trazan los estados para poder apuntar en este desafío contra el poder económico y golpear a la criminalidad desde esa partecita que debe ser donde más le duele. Aquí entonces tratamos varios compromisos internacionales, porque esto se ha verificado. A partir de ahí tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Convención también contra la delincuencia organizada transnacional, la Convención Internacional sobre Corrupción, entre otras. También ustedes han escuchado quizás los predicamentos del Gafilá, que es lo que en 2016 permitió o apoyó o quizás incentivó a que se aprobara la ley de lavado de activos, que hoy la conocemos un poquito más. Así que en esa medida o en ese razonamiento es que entra también la ley de extinción de dominio. Esto es interesante verlo y es necesario entenderlo desde ahí,
porque la ley de extinción de dominio, si bien tiene esta importancia que acabo de recalcar, no es una ley de cheque en blanco, no es una ley que puede estar abierta para que pueda el aparato estatal tener excesos o arbitrariedad. Así que aquí tenemos que encuadrarnos y entrar límites específicos. Este encuadre de saber de qué se trata de una estrategia de política criminal debe de hacer o irradiar una propuesta de ley, una eventual propuesta de ley, en el fortalecimiento desde la óptica de principios de legalidad, de proporcionalidad, de razonabilidad y de previsibilidad. Esto es, que el objetivo que se quiera conseguir no desborde las garantías necesarias de nuestro ordenamiento jurídico. Así que aquí hay una tensión entre el objetivo perseguido para lograr que esto sea una verdadera estrategia, una verdadera herramienta que permita obtener el objetivo perseguido, pero que tampoco sea un cheque en blanco que pueda ser utilizado de manera incorrecta. A partir de esto, entonces, podemos verificar que esto se trata de una acción constitucional. Constitucional porque está establecida en un mandato que nos da nuestra Carta Magna en su artículo 51, numeral 6, disponiendo en esa partecita en fin que la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio previstos en el ordenamiento jurídico. La propia Carta Magna hace esa diferenciación e identificación de lo que conocemos como la incautación, el decomiso, a los juicios de extinción de dominio, que es una figura completamente diferente. Así que se le impone al legislador la obligación de configurar este instituto jurídico como una herramienta de política criminal independiente y autónoma del proceso penal. De esta parte, la propia Constitución hace el señalamiento adecuado. La diferencia que tenemos con otros ordenamientos, como el colombiano, también el de México, es que desde la Constitución se establecen los delitos sobre los cuales pudiese vincularse un proceso de acción de extinción de dominio. Ahora bien, en nuestro caso, la Constitución nos deja la libre configuración del legislador de poder verificar estas partes. Ahora, lo que no tiene libertad el legislador, a mi entender, es de desnaturalizar la figura. La acción de extinción de dominio tiene particularidades que, si se atacan, si se desbordan, si se desdibujan, entonces estaríamos con otra herramienta que no es extinción de dominio o que no servirá para el propósito sobre el cual se genera. Aquí tenemos unos cuantos conceptos rápidos. La acción constitucional nos dice que en tanto figura, la acción de extinción de dominio es una reacción legal lógica de consecuencia patrimonial frente a la actividad ilícita. Lo que genera es una pérdida de aparentes derechos. Y esto es tan importante, por eso el doctor Servio Tulio Castaños decía que no se trata de una ley de extinción de derechos de propiedad, sino una ley de extinción de dominio, porque hay una expectativa ilegítima de derecho que estará siendo atacada. Y esto se trata de aquellos bienes que sean de origen ilícito o que hayan sido destinados a la realización de actividades delictivas. Esto lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. En tanto acción, estamos hablando de la facultad que tiene el aparato jurisdiccional para obtener una sentencia declaratoria de titularidad del derecho de dominio a favor del Estado, sin contraprestación, pago o indemnización alguna para el afectado. Esto es lo que le diferencia, por ejemplo, de lo que conocemos como expropiación, que es otro límite del derecho de propiedad. Aquí quiero detenerme porque la acción de extinción de dominio no es un límite necesariamente al derecho de propiedad, o digamos, en puridad, no es un límite al derecho de propiedad, sino la verificación de que este derecho o esta apariencia de derecho no ha estado consolidada y por lo tanto el Estado puede, por una estrategia, hacerse de la titularidad de estos bienes. Esto encuentra sustento constitucional también en los principios, valores y fines mismos del Estado. Es decir, aquella función social. Recuerdan que en el artículo 51 el derecho de propiedad rescata esa función social, sin la cual no debe de existir el derecho de propiedad. Es decir, está completamente anclado a que tenga ese efecto en la función social. ¿Y qué es lo que pasa con la delincuencia organizada y los bienes, esas fortunas exorbitantes que genera? Es que corroe precisamente el tejido social. Y entonces ahí es que genera la facultad estatal de poder arrogarse la titularidad y quitarle esa apariencia o ese uso a un derecho que no lo es, que solo lo era en apariencia. Vamos a decir, quizás quería enfocar dos cosas. Bueno,
En esta parte del derecho de la acción de extinción de dominio tiene dos causales, y esto es tan interesante verlo, porque uno dirá, bueno, hoy se oye mucho el tema de que la acción de extinción de dominio se refiere a bienes de origen ilícito, pero la extinción de dominio tiene estas dos particularidades: bienes que tienen origen ilícito, que es la que más se desarrolla en el proyecto normativo, pero también aquellos que son de destino ilícito. Y quizás ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Cómo luego de haberse dado un negocio jurídico, digamos, regular, que genera la adquisición de un bien, que permite ostentar un derecho de propiedad, cómo puede perderlo? Bueno, precisamente por aquella función social que hablábamos, el Estado puede válidamente, mediante lo que rescata esta figura, puede válidamente arrogarse esta titularidad, entendiendo que si destinaste un bien a un ilícito, a la comisión de un ilícito que genera la vulneración del interés general a raíz de un interés particular y egoísta y un fin completamente ilícito, pues entonces estás en obligación o entras dentro de la esfera en la cual el Estado puede accionar. Aquí entonces estamos hablando, como lo constituye o lo indica una sentencia del Tribunal Constitucional Colombiano, la Corte Constitucional Colombiana, que devienen entonces estos propietarios imputativos o aparentes. Esto es decir, que revisten la apariencia de propietarios legítimos, pero que no han cumplido con las normas constitutivas exigibles para la adquisición de la propiedad, existiendo un acto jurídico de cobertura que parecería legitimar su derecho de dominio sobre un bien específico, pero que se encuentra viciado. Y por otra parte, los bienes de propiedades regulares que ejercen esta apariencia de derecho y no observa el ordenamiento jurídico al destinar el bien. Ustedes en derecho civil han visto que las condiciones son 4 para perfeccionar un negocio jurídico que ostenta y genera obligaciones. Entonces, capacidad, consentimiento, causa lícita, objeto cívico. Si no hay causa lícita, si no hay alguna de estas, entonces estamos hablando de una posibilidad de abrir el régimen de nulidad. A esto es que quizás hemos visto que profesores como Olivo Rodríguez han indicado de que estamos hablando de la nulidad a inicio, es decir, de poder verificar que este negocio jurídico no fue perfeccionado. Por lo tanto, no hay una consolidación del derecho de propiedad en la adquisición del bien de que se trata. Aquí entra entonces una discusión interesantísima, y es la temporalidad de la acción. Eso que ustedes han visto quizá en la palestra pública respecto de la retroactividad, la retrospectividad, si hay prescripción o no hay prescripción. En esta parte de la que he preferido llamarle temporalidad para abarcar todo, es que podemos rescatar esta parte. No es que el Estado está yendo hacia atrás en detrimento de la seguridad jurídica que indica la Constitución Dominicana. No se trata de eso, que indica el artículo 110, sino que en la verificación de ese perfeccionamiento, ese negocio jurídico que no fue perfeccionado, encontramos una causa en la cual no se llegó a generar el objeto o el fruto de esa obligación. Entonces ahí el Estado puede válidamente arrogarse esa particularidad. Se trata de que en nuestro país ni la Constitución ni la ley nunca han amparado la protección del derecho de propiedad de lo adquirido de manera ilícita. Su marco de protección referencial es la ilicitud, y el Estado no puede constituirse en una herramienta de lavado de activos. Estaríamos en un despropósito completamente al predicamento que hace la Constitución de un Estado de Derecho. En esto, la doctrina comparada establece sobre el derecho de propiedad que no se extiende a quien adquiere el dominio por estos medios ilícitos, sino que ellos ejercen un derecho aparente que porta un vicio originario, que lo torna incapaz de consolidarse y que habilita al Estado a desvirtuarlo en cualquier momento. Esto también es aplicable a aquellos bienes que refieren al destino ilícito. Existe entonces una contradicción entre lo que acabo de indicar al precepto constitucional relativo a la seguridad jurídica. Fíjense ustedes mismos, el artículo 110 indica que la ley solo dispone y se aplica para lo porvenir, no tiene efecto retroactivo, sino cuando sea favorable al que esté sub judice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de ¿qué? De situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Estas situaciones no se consolidaron en una legislación anterior, porque no hay legislación alguna que pueda amparar lo que se ha obtenido mediante la ilicitud. Aquí entonces, ¿qué es lo que indicamos, lo que vemos desde el derecho comparado? Por ejemplo, la Corte Constitucional ecuatoriana ha dicho que si bien
todo esto es cierto, hay que buscar algún tipo de tamiz proporcional, de previsibilidad, que permita dejar esta ley en un ámbito, digamos, justo. Y dentro de esto está el tema de la prescripción. Algunos juristas que han hablado, me parece razonable completamente, de irnos por la prescripción civil 20 años, refiriendo a que esto sea coherente con entender esta parte de la nulidad ab inicio. Aquí yo tengo una observación a la propuesta de ley, y es que la propuesta de ley indica, a pesar de que se rescata y hace toda una consideración respecto de la nulidad ab inicio, habla de un principio llamado efecto con relación a los hechos pasados. Esto desnaturaliza completamente. Si vamos a utilizar la nulidad ab inicio, estamos desnaturalizando si queremos poner efecto con relación a hechos pasados, porque de entrada estamos incluso sujetando a que se tenga que probar la culpabilidad de la persona, lo cual es completamente contrario a la autonomía propia de la ley, de la acción de extinción de dominio. Entonces, en este sentido está esta observación a la propuesta de ley y generar términos prescriptivos razonables para poder lograr un equilibrio. También pensando en el derecho de defensa, porque imagínense ustedes, luego de haber pasado 20 años, es un poco complicado, un poco complejo, que se mantengan las pruebas, se mantengan los indicios probatorios para poder probar la licitud de un bien. Así que cuando una persona se le venga a quizás cuestionar sobre su derecho de propiedad, indicándole que puede haber o no, pues entonces quizás buscar pruebas consistentes, contundentes respecto de la transferencia, de cómo se adquirió, luego de 20 años es un poco complejo. Eso es lo que ha dicho la Corte Ecuatoriana y me parece sumamente razonable. Ok, tengo otras observaciones a la propuesta de ley que quizás ustedes la han escuchado en los medios, y es relativo simplemente a las particularidades de la acción de extinción de dominio. Lo primero es que siempre se pregunta, ¿estamos hablando de una acción civil o penal? Y aquí yo les diría lo siguiente: no es civil, el Estado no ejecuta, no ejerce un derecho patrimonial propio, sino que ejerce una función pública. No es penal tampoco, en razón de que no busca, ni se sustenta, ni necesita que se verifique la responsabilidad de quien cometió el delito, sino privar a la delincuencia organizada del poder económico. Por eso que ustedes ven que se habla de una acción contra la cosa o in rem. No es administrativo tampoco, pues su contenido es netamente patrimonial y se extingue un derecho real. Ahora bien, ¿qué es? La extinción de dominio es un proceso, una acción completamente sui generis que debe rescatarse en su mixtura. Debe generarse como una propuesta autónoma, como lo que es una figura completamente autónoma que tiene procedimientos propios y que por lo cual amerita de una mayor verificación a la propuesta normativa hasta lograr tener un producto que realmente se corresponda al objetivo buscado. Y esto no es tan difícil. Tenemos la experiencia comparada profusa para nosotros verificar cuáles han sido los obstáculos, cuáles han sido incluso las consideraciones de las Cortes Constitucionales respecto de una norma de extinción de dominio, que quizás podamos nosotros verificar, así también el propio accionar de nuestro ordenamiento jurídico que tenemos en nuestra jurisprudencia, para nosotros también hacer una propuesta, generar un instrumento normativo que realmente sirva al efecto de lo que se propone, de lo que se idea, y no se deje tampoco en el aire o a ver qué pasará en el curso de los años. Aquí cuando hablamos del ejercicio de que se trata de una acción autónoma, quizás voy a observar que en la propuesta normativa se difumina un poco, no se percibe tan bien el rol del Ministerio Público. En la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público tiene que tener un rol completamente diferenciado al proceso penal. No es el típico acusador que está buscando solamente las pruebas para iniciar en el marco de su investigación, para tener los presupuestos para indicar la culpabilidad o responsabilidad de una comisión de delito, sino que incluso en otras regiones, en otro ejercicio comparado, se verifica que el Ministerio Público incluso puede presentar al juez pruebas que refieran o que hagan indicio de la licitud del bien. Es decir, que tiene un rol, si bien que impulsa la acción, pero tiene que mantener una imparcialidad con mayores pisos de garantías. Porque aquí claro que sí, pudiésemos afectar un derecho de propiedad. Y ahí es donde está esa fina línea, esa tensión. Y esto tienen que verificarlo los actores del sistema de justicia, que deberán especializarse para poder rescatar esta naturaleza autónoma. Y es algo que la ley, la propuesta normativa, lo debe de incluir. Aquí estamos hablando de incluso la jurisdicción competente, cuál sería esta determinación, cuál sería el proceso, el diseño procesal de una acción de extinción de dominio.
entre otras cosas que permitirán o que deben permitir esta parte de la autonomía. Es independiente, no se debate el carácter de inocencia o culpabilidad de nadie y no requiere de una sentencia anterior de responsabilidad penal para poder arrastrar la acción de extinción de dominio. Aquí entonces tenemos esta parte, la jurisdiccional, que es la que más me importa, o la que más me importa, digamos, de cara al proyecto de ley, a la propuesta normativa, porque me parece que está todavía muy crudo el proceso, el procedimiento que se ha establecido para el ejercicio de la acción. Fíjense, la acción de extinción de dominio, cuando habla de que es jurisdiccional, indica que es el típico acto jurisdiccional del Estado que requiere obligatoriamente que hasta para la apertura de la acción, el aparato judicial sea que declare si hay presupuesto o no. Es decir, no es el Ministerio Público que tiene esa validación de poder entender cuándo hay visos o no de una posibilidad de acción de extinción de dominio. Digamos, el Ministerio Público indica unos indicios de prueba, debe de presentárselo al aparato judicial, a la jurisdicción competente, para que sea ella, el aparato judicial, que verifique si hay presupuestos o no, para entonces iniciar una acción, un proceso de acción de extinción de dominio. ¿Y esto por qué sería interesante? Algunos dirán, bueno, pero se le está advirtiendo a la criminalidad organizada lo que se va a hacer. Es importante porque el Ministerio Público, ustedes saben, tiene incluso una cultura, una estructura, venimos de una cultura muy, pero muy tendente a el tema acusatorio. Y esta parte requiere obligatoriamente desligar lo que ya conocemos a esta acción propia. Así también vamos a necesitar un carácter incluso declarativo de la sentencia a referirse respecto de si declara o no la acción de extinción de dominio o el levantamiento de esa apariencia de derecho. Y en este sentido, hay que verificar esta parte completamente. En otros países, por ejemplo, se habla de una etapa preparatoria. A mí no me gusta mucho el término, refiere un poquito a lo penal, pero sí hace esa especificación de que hay una fase primaria en la cual el Ministerio Público se acerca a la jurisdicción para verificar esta parte y que puede entonces indicarle si hay presupuestos o no para iniciar la acción. Aquí es importantísimo porque incluso en la ley se habla de medidas cautelares sin incluso empezar el ejercicio de la acción de extinción de dominio. Imagínense ustedes si hay una actuación desbordada del Ministerio Público como como representante del aparato estatal, y que luego de la medida cautelar, entonces, que haya una afectación a una empresa que esté trabajando, operando, que haya una afectación a cuentas bancarias que tengan de manera lícita. Imagínense ustedes que luego que pase el proceso, con todos los obstáculos que tiene nuestro sistema de justicia, entonces que podamos verificar si había o no presupuestos necesarios para iniciar una acción de extinción de dominio. Entonces, en ese sentido es que debemos de rescatar esta parte del aspecto jurisdiccional. Aquí con relación, y ya esta es la última indicación que voy a dar, las consideraciones respecto a la protección de los terceros de buena fe. Si bien en la propuesta normativa ustedes se van a encontrar con especificaciones claras e incluso conceptos de interés que vienen del derecho comparado, como la buena fe exenta de culpa, la buena fe calificada, amerita un mayor razonamiento, una mayor verificación, mayores puntualizaciones para permitir que esta propuesta normativa tenga límites claros. Y los límites claros aquí están delimitados por la buena fe. ¿Por qué hay? Porque en todo negocio jurídico puede haber terceros que intervengan, que interactúen. Y esos terceros necesitan una garantía de que si han actuado con una buena fe calificada, esto es, con una debida diligencia en el carácter del perfeccionamiento de su negocio jurídico, esté garantizado sus derechos y su actuación. Y esto no solamente es la buena diligencia, esto no solamente requiere esta parte en relación a, digamos, una rápida verificación documental del bien. Ahora bien, esto sí tiene quizás algunos aspectos o algunas particularidades, y es que ha considerado, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana de que no me pueden indicar a mí como tercero que interactúo de buena fe que yo conozca el historial delictivo de la persona con la cual estoy haciendo un negocio jurídico, sino la condición jurídica del bien, que es diferente. Esto para delimitar de que la acción de extinción de dominio busca afectar, además de estas fortunas exorbitantes, busca afectar temas como el testaferrato y cuestiones por ahí, pero no el ejercicio del circuito económico, del ejercicio válido de la economía, de los negocios jurídicos que se dan en el día a día. Entonces ahí hace estas limitaciones que tenemos que verificar.
En fin, esto se trata de una pretensión de garantía de derechos que yo resumo de la siguiente manera: verificar la presunción de buena fe, la restitución a la víctima o terceros en caso de excesos, las garantías en el marco probatorio, la oferta probatoria del afectado y los terceros y la tutela de los derechos y derechos preferentes. Y finalmente, voy a terminar diciendo que la protección estatal no cobija a la riqueza que proviene de la actividad ilícita. No puede premiarse con el amparo de la autoridad estatal la adquisición de bienes por la vía del delito. El delincuente debe de saber que el delito no produce ni puede producir utilidades. Muchas gracias. Se sabe el tema. Cristóbal, oyendo la Génesis, yo creo que hay algo que se nos ha quedado en todo lo que ha sido este debate. Y es el tema de la vacatio legis. Sí, no lo hemos debatido. Esta ley necesita un vacatio legis. Sí, porque a fin de cuentas esto va a terminar en el Tribunal Constitucional. Pase lo que pase. Yo recuerdo que cuando el Código Procesal Penal se establecieron 2 años y ni siquiera 2 años fueron suficientes, hubo que crear una comisión para la implementación de la reforma procesal penal. Y todavía seguimos rebalando, y de eso hace 20 años. A continuación quiero darle la palabra a mi buen amigo, mi estudiante estrella, Pascal Ben, quien también tiene una participación, egresado varias veces de este recinto académico. Bien, muy buenas tardes. Es un inmensísimo placer, después de hecho de varios años de haberme parado aquí la última vez, pues saludarles y poder compartir con ustedes. Un gran honor ser parte de la peña para nuestro país, de ser egresado de esta universidad, pero sobre todo de compartir con todos ustedes, amigos y colegas, y debatir este tema, que lo que procuramos es construir juntos el conocimiento. Partiendo de esto y luego de la excelentísima, te felicito, Génesis, no había tenido la oportunidad de escucharte y he quedado encantado con tu exposición. Yo voy a tratar de puntualizar solo algunas cuestiones importantes, algunas cuestiones que a mi parecer generan debate, y quiero iniciar aclarando lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con que República Dominicana necesita una ley de extinción de dominio. Y así como voy a iniciar diciendo esto, voy a terminar. Sin embargo, en el intermedio se van a dar cuenta que realizo tal vez algunas observaciones que merecen ser tal vez escuchadas, valoradas, para traer un texto adecuado al régimen jurídico dominicano. Entonces, ya Génesis hablaba, por supuesto, de las características de la ley y de lo que es la figura de extinción de dominio. Ya sabemos que tiene una autonomía, ya sabemos que genera un carácter declarativo y que por supuesto es una acción in rem, ya yo lo decía, la que se persigue a la cosa, no a la persona. Ahora bien, partiendo de esto, he colocado mi temporizador para evitar pasarme de tiempo. Quiero que notemos algunas cosas. Miren, quiero resaltar, que creo que fue algo que Génesis nos mencionó, esto es un proyecto de ley que tiene muchísimos años ya. Creo que se habla del 2014 o desde antes. En la actualidad hay un proyecto de ley del cual esencialmente se está hablando, que es de Antonio Taveras, pero hay otro de Félix Bautista. Y ambos proyectos de hecho tienen posturas encontradas en algunas cuestiones. Yo voy a hacer una referencia general, pero sobre todo comparando, que es por supuesto el rol que ejerzo, comparando con otros países y con la ley modelo de la ONU, del cual parecerían hay algunos artículos que trataron de ser aplicados aquí en nuestro contexto. El artículo 61 y 62 del proyecto parecería, estoy hablando del proyecto, en este caso de Antonio Taveras,
parecería invertir en la carga de la prueba. Quiero mencionar que no es porque en la ley de extinción de dominio a nivel internacional no sucede a esto, sino que la manera en que se exige nos parece no es la adecuada. El Estado, sin lugar a dudas, tiene la oportunidad de perseguir y, por supuesto, de poner todo el engranaje en la búsqueda de aquellos bienes que por objeto o por destino sean ilícitos. Sin embargo, es interesantísimo porque esos artículos 61 y 62 hablan de que la carga de la prueba, o al momento del estándar probatorio establecerlo, habla de la probabilidad. Ustedes me dirán a qué se refiere esto. Pues textualmente el texto dice que el más probable, si es más probable de que haya hecho o no algo, entonces se debe entender que ya se configuran los supuestos necesarios para que la propiedad pase al Estado. Sin embargo, si nosotros vamos y leemos los artículos 32, 33 y siguientes del proyecto modelo de la ONU, vemos que hace referencia a términos que nosotros conocemos en nuestro ordenamiento. Hace referencia a sana crítica de la valoración de la prueba, hace referencia a que los medios son la declaración de partes, testimonios de terceros, documentos de inspección judicial, entre otros, que son los que hoy incluso nosotros tenemos en nuestro sistema. Pero además, el artículo 35 del proyecto de la ONU hace referencia a que cada parte, señores, una cuestión básica de debido proceso, que cada parte deberá probar los fundamentos en que sustenta su posición. Cuando nosotros leemos el texto actual, no parecería que exista eso. Parecería que la presunción de licitud del bien queda a cargo exclusivamente del potencial afectado o del tercero beneficiado por el bien. Algo que Génesis mencionaba ahorita es la imprescriptibilidad de la acción, la atemporalidad mencionada ahorita. Yo quiero abordar el tema, pero tal vez con una visión un poquito distinta. Por supuesto, quiero volver a resaltar que cuando hablamos de imprescriptibilidad, estamos hablando de eso, de temporalidad, sin limitación de tiempo. Entonces, considerando justamente esa decisión del Tribunal Constitucional de Ecuador, marzo del año pasado, en donde se evaluaba, se ponderaba justamente este tema de la imprescriptibilidad, obviamente nacida de un texto legal que fue recurrido ante su Tribunal Constitucional, decía, y yo cito: la prescripción, sin lugar a dudas, juega un papel importante en la tutela del derecho de defensa, pues transcurre un tiempo excesivo entre un suceso y el inicio de la judicialización. Se reduce sustancialmente las posibilidades de recolectar pruebas para afirmar el hecho o contradecirlo, y como Génesis resaltaba ahorita, el excesivo paso del tiempo, y de allí tal vez la propuesta razonable de los 20 años, el excesivo paso del tiempo aumenta la posibilidad de errores respecto a la determinación de la verdad material. Como digo yo en las clases, en español, ¿qué quiere decir esto? Por supuesto, si pensamos en la imprescriptibilidad y la temporalidad de la acción, sin atarla absolutamente a nada, parecería como tal vez de manera sutil, mencionaba Servio hace un momento, que se pueda malutilizar la ley de extinción de dominio para una persecución política, por temas de populismo político. Entonces, yo sobre eso quiero resaltar algunas cosas. Cuando hablamos de imprescriptibilidad, actualmente han habido, por supuesto, ya a partir del caso de Odebrecht, ha habido una posición de que el concepto corrupción viene atado, esto fue específicamente el magistrado Ortega Polanco, la corrupción viene atado a un concepto que en derecho internacional público se conoce como crimen de lesa humanidad. Y el crimen de lesa humanidad, a su vez, ha sido reconocido a nivel internacional y en nuestro Código Procesal Penal como un crimen imprescriptible. Por tal razón, al haber un crimen imprescriptible, habrá una acción judicial imprescriptible. Aquí no está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la actualidad
Tenemos, por supuesto, un grupo de tipos penales que tiene cada uno de ellos una prescripción. Una prescripción que permite garantizar, por supuesto, temas de seguridad jurídica. Yo creo que una de las discusiones interesantes de si es ley orgánica o no es ley orgánica, tal vez incluso nace a partir justamente de esto. Porque el texto propuesto por el senador Félix Bautista no reconoce la prescriptibilidad, el de Antonio Taberacín. Entonces, aquí resaltamos sin duda el tema de la prescripción y de la imprescriptibilidad. Ya sabemos que sucede en crímenes de trascendencia universal, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra, crimen de agresión, etc. Pero no ha sido reconocido, como sí sucede, ya lo mencionaba Génesis, en textos como el colombiano, la posibilidad de perseguir de manera temporal y ejercer una acción atemporal. Entonces, basado en esto, nos parecería que sin dudas la imprescriptibilidad de la acción no luciría adecuado a el régimen constitucional en el que nos encontramos en la actualidad. De hecho, en Ecuador, ya lo decía, en marzo del 2021, pues asumió justamente esta misma posición. Garantías procesales. Por supuesto, el texto del artículo 37 del proyecto de Naciones Unidas habla de la posibilidad de que el afectado pueda interponer acciones de nulidad. El texto de la República Dominicana no reconoce la posibilidad de interposición de estas nulidades. Tal vez diríamos no es necesario, porque en caso de violaciones, por ejemplo, del debido proceso, es claro que la nulidad del proceso en sí mismo puede ser interpuesta. Ahora bien, la importancia tal vez de esto es porque, voy a mencionar por el tiempo, ya me quedan 3 minutos, por el tiempo, mejor dicho, por el tema del derecho de defensa, vemos que cuando se hace referencia al recurso de apelación, estoy buscando el artículo, al recurso de apelación en medidas cautelares, oigan lo siguiente. El artículo 58 del proyecto actual hace referencia a 2 fases. Ya Génesis decía, mira, tal vez no me gusta el término preparatorio, bueno, en materia procesal penal se utiliza. Si quisiéramos ir a lo administrativo, podemos hablar de fase de iniciación o fase de instrucción del proceso, que es donde más o menos se engloba esa fase primera, que es de la que hace referencia el proyecto. Pero, escuchen lo siguiente, el proyecto indica que en caso de que la decisión sea rechazada en perjuicio, en este caso de la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, la Corte conocerá el recurso sin convocatoria a audiencia y sin notificación al afectado o posibles terceros. Eso lo dice el proyecto de ley. Yo creo que cada uno de ustedes tiene muy claro de que con una redacción como esta, lo que se está haciendo es, en el caso que el Ministerio Público salga perjudicado de una acción donde se haya reconocido básicamente que no hay extinción de dominio y que no hay bien que va a pasar a nombre del Estado, pues entonces el Ministerio Público interpone la acción. La Corte de Apelación, según la redacción de esto, porque no dice tampoco que va a ser en Cámara de Consejo, sino que parecería permitir que el Ministerio Público sí participe, pero sin la presencia, en este caso, del afectado. Derecho de defensa por ahí grita de dolor frente a una situación como esa. Entonces, vemos del proyecto también algunas cuestiones que pudieron haber sido sí copiadas del modelo de la ONU, cuestiones que tal vez sean una solución a algo que mencionaba ahorita Servio, del proceso penal actual. Aquí se trata de darle solución a cuestiones de hecho que se han dado a lo largo de tal vez la mala aplicación, pero hay algo interesante en cuanto a la realidad
procesal dominicano. Y en cuanto a la lectura de la sentencia, el artículo 59 del proyecto indica que debe ser dictada en un plazo no mayor de 5 días y prorrogables a otros 5, dando la oportunidad al tribunal de dictar decisión. Sin embargo, ya sabemos que los tribunales no acostumbran, para decirlo tal vez de la manera más elegante, no acostumbran a dictar decisiones en un plazo, motivadas por supuesto y entregadas a las partes en un plazo de 5 días. Lo que ha sucedido en la práctica es que se lee el dispositivo, por supuesto, en casos mucho más complejos, que son los que ustedes ven cuando se televisan, sí se lee la sentencia completa, pero en el día a día no es así. Entonces, ante una situación como esa, ¿qué parecería? ¿Qué va a suceder? Va a haber la posibilidad de la interposición, aquí me estoy autocontrolando con el tiempo. ¿Qué pasaría en un caso como ese? Con el dispositivo vamos a tener la posibilidad de recurrir, como tal vez puede suceder en materia constitucional, porque si lo vemos de la perspectiva en materia contenciosa administrativa, incluso en materia, sí, el Tribunal Superior Administrativo, hasta que a nosotros no nos entregan la sentencia, ustedes saben perfectamente eso, no nos entregan la sentencia, nosotros de hecho no podemos recurrir hasta que en definitiva esté. Hay algo interesante, y ya termino con 2 puntos, y hay otros más, pero se habla del destino de los bienes extinguidos, y se habla en el artículo 97, dándole tal vez, yo creo que la intención fue buena, de dar un destino a los porcentajes. Aquí veo a mi querido amigo que ha hablado muchísimo del tema. Un destino particular a los bienes que se han obtenido. Sin embargo, parecería que también es una brecha abierta, porque ahí se habla hasta de que en algunos casos el porcentaje correspondiente va a ser dedicado a capacitaciones para el conocimiento de la ley, etc. Entonces imagínense un texto legal que ya tenga 10 o 15 años y todavía estemos capacitando a nuestro propio personal, porque habla de eso, del personal del Ministerio Público, de la Corte de Apelación, etc. Parecería un poquito contradictorio. Yo concluyo hablando solamente de una última observación, y es que parecería que aquellas personas que colaboran, terceros que colaboran, se le garantiza sí un 3% de los beneficios correspondientes, algo así como el tema de la delación. Sin embargo, no parecería que hay garantías de confidencialidad adecuadas, que ya sí se ven en otros procesos. Tampoco parecería que conforme la figura de secreto profesional, el artículo 80 del proyecto hace referencia a que se impide la aplicación del secreto profesional. Eso, como ustedes saben, genera una discusión también muy interesante, porque tal vez a los profesionales que estén salvaguardados bajo la figura del secreto profesional tendrían que someterse a esto. Ya con esto concluyo como inicié. Estoy de acuerdo con la ley de extinción de dominio, o con una ley de extinción de dominio, pero que establezca las garantías adecuadas, tanto del proceso como de las partes involucradas. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación voy a dar la palabra a Cristóbal. Nosotros quisimos hacer esta actividad con personas primero que manejaran los conceptos. Y ustedes se van a dar cuenta, el interés de esta actividad no es que se convierta en una fuente de confusiones, ¿eh? Lo que pasa es que en derecho existen los argumentos. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que nuestros expositores en determinados puntos tienen argumentos diferentes, pero no menos válidos. Ese es el tema. Nosotros quisimos traer personas que tuvieran cada uno, porque en el marco de todo lo que ellos están planteando en esta actividad, es por donde ha generado el debate. Así que lo dejo con nuestro querido profesor Cristóbal Rodríguez.
siempre a Findus. Primero que no descansa en promover eventos de esta naturaleza que ayudan, sin duda, no solo a los tomadores de decisiones, sino a la comunidad jurídica y estudiantil en general, a una mejor comprensión de las cuestiones que son objeto de la deliberación pública. Y por supuesto, agradecer que me inviten a conversar sobre esto. A la universidad, en la persona del director de esta magnífica escuela de Derecho. Las últimas semanas, por el tema de cerrado, es que ando por aquí en cosas distintas. Les agradezco. Miren, a mí me atrapó tanto la presentación de Génesis por lo bien estructurada y por lo bien transmitido del mensaje, que lo único que quería era estar de acuerdo con ella. Pero me da hasta un poco de vergüenza estar en desacuerdo con ella por lo magníficamente bien que presentó su exposición. Pero voy a tener que discrepar en algunos temas. Lo voy a ir diciendo más adelante. Pero de verdad, Génesis, te felicito. Miren, yo quiero empezar, aunque ya se dijo, enmarcando la discusión. Este es un proyecto de ley cuyo objetivo es contribuir a robustecer el combate de la criminalidad organizada, de manera más simple, se puede decir. Y eso no es banal tenerlo como punto de partida para la comprensión del alcance de lo que se está viendo. Y dicho esto, quiero entonces empezar leyendo la parte final del considerando 11º del proyecto en los términos de su estado actual. No sabemos todavía porque está en comisión hace como un mes y no sabemos mucho de lo que ha pasado hoy, pero el que se conoce dice esto. Dice: considerando que en relación a las recomendaciones citadas, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, ha expresado que los países, nuestro incluido, deben considerar la adopción de medidas que permitan que los bienes que constituyen productos o instrumentos de hechos ilícitos sean decomisados sin que se requiera una condena penal, o que exijan que la persona demuestre el origen lícito de los bienes, entonces dice, en la medida en que ese requisito sea compatible con los principios de las legislaciones nacionales. Es decir, el GAFI está partiendo del reconocimiento de que hay en el entorno hemisférico ordenamientos jurídicos cuyo contenido material puede entrar en conflicto con las líneas generales de las leyes tipo que en la región se han aprobado en materia de extinción de dominio. En otras palabras, que la legislación en esta materia tiene que apuntar a ser compatible con el ordenamiento de cada país. Es verdad que existen unos principios generales en el derecho internacional, pero inclusive los tratados internacionales, inclusive los adoptados como órganos multilaterales, como organismos multilaterales en el ordenamiento jurídico dominicano, tienen que ser objeto de un juicio preventivo de constitucionalidad
como condición de su perfeccionamiento. ¿No? Entonces, con esta ley, y quiero suscribir totalmente lo que dijo al principio y al final el profesor Pascal Peña, yo creo que nadie está en contra de que tengamos una ley de extinción de dominio. Lo que aquí se está discutiendo es si el proyecto de ley en su estado actual respeta el ordenamiento constitucional, y yo creo que en muchos aspectos no lo hace. Vamos a poner por caso el artículo 3.6 de la ley. Dice: el artículo 3 dice definiciones y el numeral 6 dice causa lícita. Se considera causa ilícita, se considera causa ilícita aquella prohibida por la ley. Bien, si está prohibida por la ley no puede ser lícita. O cuando no pueda ser acreditada la legitimidad de los derechos invocados por el afectado. Es decir, yo, que tengo un título de propiedad revestido de la buena fe, que es un principio axial de todo el universo transaccional en el derecho civil en la República Dominicana y en cualquier país del mundo, tengo que probar la legitimidad de ese derecho. Eso es lo que está diciendo el numeral 6 del artículo 3 del proyecto de ley. Eso no resiste el más mínimo test de constitucionalidad. La propiedad es un derecho fundamental, constitucionalmente consagrado. Hay un principio del Código Civil que dice que en materia de inmueble la posesión vale el título. Usted lo tiene, es el titular. De inmueble, perdón. La posesión vale el título. Pero si usted tiene un título de un inmueble, ¿cómo es que usted tiene la obligación de probar la legitimidad de ese título? ¿O es que eso no es parte del trabajo de las autoridades en el Estado? Destruir esa presunción de legitimidad. Eso es lo que uno cree, eso es lo que yo enseño en la universidad a los estudiantes de Derecho Constitucional y de Derechos Fundamentales, ¿no? Pero la cosa no te queda ahí. Y aquí vengo con el tema con Génesis, el principio de la irretroactividad de la ley. Es verdad que la Constitución dice lo que puso Génesis en pantalla en su artículo 110. Es verdad que la ley no puede atentar contra situaciones jurídicas adoptadas al amparo de una legislación anterior. Pero uno tiene que hacerse una pregunta básica para poder empezar la discusión. Es ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿En qué etapa? ¿En qué fase del proceso tendente a la extinción del dominio de un bien se reputa como ilícitamente obtenido el bien? ¿En qué momento? Cuando al fiscal investigador se le ocurre presentar como hipótesis de su proceso que el bien es ilícito. Pareciera que eso es lo que dice la ley. Basta que al fiscal se le ocurra que aquí hay un bien de procedencia ilícita para que la presunción de licitud se destruya. Porque solo si asumimos eso podemos
entonces asumir que la propiedad es una propiedad en apariencia. No, la propiedad es una propiedad jurídica hasta que no se destruya la presunción de licitud y de legitimidad del título que la avala. Y esa destrucción de la presunción de legitimidad y de licitud de la propiedad no se produce. El ordenamiento constitucional dominicano no lo permite, porque a un fiscal se le ocurra, e inclusive con elementos de apariencia lógicos, que hay ilicitud. No funciona así. No funciona así. Por tanto, cuando la ley, el proyecto, dice en su artículo 6, numeral 5, página 21, perdón, 6, numeral 5. No, en la página 65. Cuando dice estándar probatorio aplicado, el estándar probatorio aplicado a los juicios de extinción de dominio será el de preponderancia de la prueba o balance de probabilidades. ¿Qué significa preponderancia de la prueba o balance de probabilidades en español? Eso significa que las proposiciones fácticas, estoy leyendo, que las proposiciones fácticas del caso se tendrán por probadas cuando a la luz de la evidencia rendida resulte más probable que los hechos hayan ocurrido a que no. Si es más probable que el hecho ocurrió, entonces ocurrió. Eso no es compatible con el ordenamiento constitucional de la República Dominicana. Y les voy a explicar por qué. Porque ese estándar probatorio del artículo 65 no se puede ver al margen del artículo 7. ¿Usted sabe qué es lo que dice el artículo 7 de la ley? El artículo 7 lo que hace es que define o que lista los ilícitos que pueden dar origen a un proceso de extinción de dominio. Son 9. Esos ilícitos son tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, delito contra la administración pública o el patrimonio público, delincuencia o criminalidad organizada, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, tráfico y trata de personas, enriquecimiento injustificado, quiebra fraudulenta, defraudación tributaria o aduanera y tráfico de armas. ¿Qué es lo que significa? Que en principio, la justificación para el inicio de un proceso de extinción de dominio está atada a que el bien cuyo dominio se pretende extinguir, el bien o los bienes cuyo dominio se pretende extinguir, provengan de un tipo penal de los listados en el artículo 7 del proyecto. Y por tanto, vamos a poner escenarios, vamos a imaginar escenarios. Lo que esto plantea es la probabilidad de un escenario como el siguiente. Si aplicamos este estándar probatorio, si asumimos como válido este estándar probatorio, que a ti te pueden extinguir un bien en favor del Estado con un proceso de extinción de dominio porque parece más que no parece, y en un proceso penal
donde se discuten los elementos criminales del tipo que da origen al proceso de extinción de dominio, que pueden considerar como no responsable, como no culpable, como que no hubo suficiencia probatoria como para condenarte. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué hacemos ante un escenario como ese? O sea, es de un nivel de incongruencia, de un nivel de inconsistencia, no solo de un nivel de repugna a las disposiciones de la Constitución, sino de incongruencia interna en el proyecto. Pero además, de lo que estamos hablando es de la probabilidad de que haya más de un proceso, en ocasión de un mismo sujeto. No necesariamente, pero puede ser en ocasión de un mismo sujeto y de unos mismos bienes. Es decir, de que el Estado, por distintas vías, despliegue su capacidad coercitiva o con la finalidad de meter en la cárcel a un sujeto o con la finalidad de expropiarle. Eso es algo que llora ante la presencia de las disposiciones de la Constitución, para no decir ante la presencia de Dios. Dice el texto que el tema de la prescripción es imprescriptible. Es uno de los proyectos, ¿no? El proyecto del senador Antonio Márquez. Yo no voy a entrar aquí en consideraciones teóricas, yo solo voy a decir que uno de los tipos del artículo 7 que pueden dar pie a un proceso de extinción de dominio, dos de ellos tienen que ver con la afectación del patrimonio público, es decir, modalidades distintas de corrupción administrativa. Y dicho esto, decir que, sea que estemos de acuerdo o no, el artículo 46 de la Constitución, 146 de la Constitución, en su numeral 4 o 5, si no me acuerdo mal, faculta al legislador a incrementar el tiempo de la prescripción en materia de corrupción. Que faculta al legislador a incrementar el tiempo de la prescripción en materia de corrupción significa que no puede declararla imprescriptible por razonamiento contrario. Lo que usted puede decir, mire, en vez de 10 años, que es la máxima prescripción en materia penal, usted le puede poner 15, 10 y un día, 20, pero no declararlo imprescriptible. Porque si así se aprueba, entonces hay un ingrediente adicional para plantear una acción ante el Tribunal Constitucional. Finalmente, la discusión sobre si estamos en presencia de una ley orgánica o de una ley ordinaria. Quiero repetir, la propiedad presumida, lícita, en el ordenamiento constitucional dominicano, presumida su adquisición como de buena fe en el ordenamiento constitucional dominicano, es además un derecho fundamental, lo que la ley faculta a los organismos responsables es, al final, a expropiar. Yo sé que esto no le va a gustar a expropiar a una persona de sus bienes.
Es decir, a dejar sin efecto un derecho. El artículo 112 de la Constitución de la República dice que las leyes, el primer criterio para la determinación de cuando una ley es orgánica es cuando regulan o modulan derechos fundamentales. Pero la presunción de inocencia, que es la base de la presunción de licitud y de la presunción de validez de la propiedad, es un derecho también constitucionalmente protegido. Pero la inversión del fardo de la prueba es una cuestión que también está constitucionalmente protegida. Entonces, para mí no hay duda, ni el menor resquicio de duda, de que es una ley que debe ser aprobada con el estándar de mayoría previsto por el artículo 112, que es las 2/3 partes de los presentes en cada una de las cámaras, una vez verificado el quórum. Finalmente, y esto no tiene nada que ver con el derecho, sino con lo que yo prefiero llamar aquí el tiempo y el oficio de legislar. La mayor parte de esta discusión ha estado centrada en el tema de la irretroactividad. Y no es banal que así sea, porque es mucho lo que en ello está implicado. Pero cuando uno mira eso, cuando uno mira todas las horas, los paneles, las horas en televisión, en radio, los paneles, las horas de trabajo de los legisladores, discutiendo sobre cuestiones del pasado, teniendo tanto desafío el futuro de la criminalidad en la República Dominicana, uno tiene que preguntarse sobre qué es lo que estamos haciendo. O sea, ¿de verdad vamos a poner en riesgo la posibilidad de aprobar una ley necesaria por un pulso alrededor del pasado? Cuando ustedes, la mayoría, algunos quizás no habían nacido, otros eran muy pequeños, cuando aquí se produjo la incautación al hijo de cocaína, a Quirino Ernesto Paulino Castillo, eso fue 2002, 2001, por ahí, eran 1.357 kilos de cocaína hace 21 años. Eso era una cosa, señores, un escándalo, porque a nadie le cabía en sus sanos juicios que un tigre podía tener en un camión 1.357 kilos de cocaína. Bueno, pues la historia es que de ahí para acá, eso es nada en relación a la droga que se trafica aquí. Eso es nada en relación con el tráfico de armas y la intensidad del tráfico de armas que trasiega a través de nuestras fronteras. Eso es nada con el tráfico de órganos, con el tráfico de personas. Eso es nada en relación con el impacto que está teniendo y que está llamado a profundizarse la criminalidad organizada en la República Dominicana, y por tanto en relación con el desafío que tenemos de cara al futuro, y que estemos enrollados en una discusión sobre el pasado, me parece absurdo. Es increíble, pero hasta yo tengo diferencia de criterio con los panelistas. No es fácil el tema. Bueno, Cristóbal, me pregunta de Génesis, tú sabes que ella respeta mucho el rango, que si tú le permites a ella 3 minutos, para ella quizás por una cuestión de enfoque, aclarar algunos conceptos. Así que Génesis, bueno. Y no voy a pedir eso. Esto es rápido, porque realmente esto es la belleza de esta profesión. A mí me gusta el debate, no necesariamente tendría que ser con el profesor Cristóbal, pero me gusta. Y aquí quizás enfocar unas cuantas cosas. Precisamente al oír cómo el profesor Cristóbal refería que no es a la voluntad de un fiscal que se verifica la ilicitud de un bien, la ilicitud de lo que refiere al derecho
de propiedad. Yo estoy plenamente de acuerdo. Quizás por eso es que rescataba la necesidad de que hubiese un carácter, mayores pisos, de que sea jurisdiccional, verificándose las particularidades propias de la figura de extinción de dominio. Por eso era que hablábamos de la etapa necesaria, digamos preparatoria o preliminar, para que sea el aparato judicial con mayores pisos de imparcialidad y objetividad que verifique esta situación. Ahora bien, quisiera quizás enfocar y partir de algo. Desde mi percepción, desde el análisis que hemos hecho, me parece que hablar de que esta ley es orgánica, en principio, desde el inicio, es desnaturalizar que no estamos hablando de un derecho de propiedad, sino realmente de una apariencia de derecho. Y yo les voy a quizás poner algo más ejemplificador. Vamos a diferir completamente. Pero expropiación, como mencionaba el profesor Cristóbal, es lo que está sucediendo, por ejemplo, en los Alcarrizos, donde personas honestas adquirieron un derecho de propiedad y por realizaciones de interés general como el metro, se le levanta este derecho y se le compensa de manera muy mínima quizás la propiedad que tenían. Ahora, esto se trata de que hay una ilicitud generando bienes, generando activos, generando una presión completa al circuito económico que ustedes, que están buscando estudiar y darle a esta patria sus mejores años, van a tener que competir con aquellos que simplemente se dedican al ilícito. Eso es lo que refiere esta ley de extinción de dominio. Y yo voy a señalar lo que dice la Corte Constitucional de Colombia, a la cual me adscribo. Y voy a tomar quizás las palabras del profesor. Lo que llora ante los ojos de Dios es que habilitemos mediante una ley, un mecanismo legal para subvertir el origen o destinación ilícita de los bienes y que hagamos, revistamos de legalidad algo que nunca lo tuvo, que hagamos un mecanismo de lavado de activos a través de una ley como esta. Gracias. Es muy simple lo que voy a decir. Si un bien está originado o no en un ilícito, no lo podemos decidir ni aquí ni en el Congreso. Lo decide una sentencia de un tribunal de administración de justicia. Todo lo demás es una abstracción. Es decir, es pensar que es como pensar que todo proceso penal entraña la posibilidad de la condena de un culpable. No, no es así. De la misma manera que no todo proceso penal entraña la posibilidad del establecimiento de una culpabilidad, porque usted es inocente, hasta que una sentencia no diga de manera irrevocable lo contrario, de manera irrevocable y más allá de toda duda razonable, usted es inocente. Entonces, por eso era la pregunta: ¿en qué momento se reputa ilícita la procedencia del bien? No es la ley. La ley no puede establecer el momento en el que el origen del bien es ilícito. No, son los hechos probados en el proceso y registrados en la sentencia. Por tanto, cuando uno dice es que hay unos bienes que vienen del crimen, está presumiendo, está estableciendo una presunción anticipada de la procedencia del bien, y eso es incompatible con el ordenamiento constitucional
Constitucional de la República Dominicana. Eso se ventila en un tribunal de administración de justicia en base a criterios probatorios que no deberían ser el estándar establecido en el proyecto de ley. Señores, profesor electoral, y tanto como para que él entonces despida la actividad, que yo sé que ustedes tienen que retirarse con una última vez. Muchas gracias, Sergio Tulio. Nada, agradecer en primer lugar a la FITUS, a la Reina de nuestro país, por proponer esta actividad que finalmente se ha llevado a cabo. Faltan opiniones, el debate sigue, como decía Sergio Tulio, muchas oficinas, muchos juristas, muchos sectores están opinando sobre este trascendental proyecto. Ustedes también, como parte de la comunidad jurídica nacional, universitaria, pueden también alzar la voz, presentar los comentarios y observaciones que entiendan del lugar del proyecto. Esto es un proyecto de ley que compete a todo el dominicano. Agradecer a los profesores Cristóbal Rodríguez, Juan Peña, Sergio Tulio Castaño y Nancy Bello por su participación. De verdad que muy contento con la actividad. Y a todos ustedes por su presencia. Feliz noche y nos vemos en un próximo conversatorio.